Asunto número 10 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el edificio de apartamentos dotacionales de Riberas de Loyola. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco a desistir de su pretensión de construir en la parcela señalada junto a la variante de San Sebastián el proyecto de 2 torres con apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores. 2. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco a buscar otro emplazamiento para edificar el proyecto ganador del concurso. Hay una enmienda presentada por EH Bildu sobre el asunto. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, pues volvemos por segundo mes consecutivo a hablar de las torres con vistas y con olores y con ruidos. Las torres junto a la variante o encima de la variante, las torres en las que ha quedado claro que no cree nadie, más que algún burócrata del Gobierno vasco que considera tener derecho a hacer y deshacer en nuestra ciudad. Las torres que queréis construir en el último trocito de tierra que se podría dedicar a dar servicios a Riberas de Loyola, un barrio con un porcentaje de vivienda dotacional mayor que el de cualquier otro de la ciudad y posiblemente también el barrio con menos infraestructura pública destinada a dar servicios a los ciudadanos. Un barrio que les da exactamente igual. Y ya espero que nos expliquen por qué. Lo último que sabemos es que el Gobierno vasco está barajando la posibilidad de construir 9 y no 12 alturas, pero no es una cuestión de número. No es una cuestión de importunar a más o menos donostiarras. Es una cuestión de decencia, de empatía, de compromiso con su ciudad y sus ciudadanos, sean 2, sean 10 o sean 10.000. No se debería en ningún caso incurrir en gasto público en una operación fácilmente judicializable y con graves riesgos de declararse nula por varios motivos, entre los que están la contaminación acústica recogida a nivel de derechos humanos y la ausencia de exposición pública en un cambio estructural de una zona acabada respecto a su planeamiento. Cualquier urbanista les diría exactamente lo que les estoy diciendo yo ahora mismo. Paren, no sigan adelante, esa locura solo traerá problemas. Uno de los dioses más desconocidos de la mitología griega es Kairos, el dios de la oportunidad. Según los antiguos griegos, en cuanto aparece el momento de la oportunidad, se vuelve tan poderoso que ni siquiera su padre, el mismísimo Zeus, es capaz de detenerlo. En la filosofía griega, Kairos es ese lapso indeterminado de tiempo en el que algo importante sucede. Ese lapso es ahora. Y no malgasten su Kairos, no malgasten esta oportunidad, segunda oportunidad que se les ofrece en este pleno, y hagan lo que saben que es justo, que es bueno y que es necesario hacer. Insten al Gobierno vasco a frenar la construcción de viviendas en un lugar en el que nadie puede vivir, en el que nadie querría vivir. Usen el poder de Kairos para defender a San Sebastián de intereses que no son los intereses de la ciudad. Si ni siquiera Zeus es capaz de detener a Kairos desatado, ¿qué podría hacer Urkullu ante todo un alcalde de San Sebastián defendiendo el interés general de sus vecinos? Gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bueno, pues verbigracia de Kairos, verbigracia de las oportunidades. Tenemos esta segunda oportunidad para debatir sobre esta cuestión en el Pleno. Y, desde luego, nosotras ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, este proyecto no convence a nadie, excepto a quienes se emperran en hacerlo cueste lo que cueste. Y tampoco es una cuestión de pedir más vivienda en una ciudad que tiene un gravísimo problema con la misma, pero luego, en voz de algunas, cuando nos toca en el vecindario decir que no, como vimos en el anterior pleno, es que no lo decimos nosotras. El análisis que hacen desde la Asociación de Vecinas y Vecinos de Riberas de Loyola es minucioso y argumentado y, por supuesto, lo compartimos totalmente, porque ponen argumentos muy sensatos encima de la mesa para oponerse a semejante despropósito de proyecto. Uno, que no es un lugar para vivir, ni por el ruido, que supera de largo la normativa a tal respecto y que provocará muchas reclamaciones futuras, por estar pegada a la variante y por pasar de poner soluciones que aíslen este ruido, como sí se ha hecho en otras zonas, ni por espacio, porque es una parcela donde no sería legal construir vivienda, pero se va a permitir la tramposa fórmula de los apartamentos dotacionales, como si los ocupantes de estas viviendas fueran
ciudadanos de tercera que pueden ser alojados en lugares impropios para ello, porque se van a colocar 120 viviendas para mayores en uno de los puntos más alejados de un centro de salud de toda la ciudad y sin ningún otro servicio colectivo, y de mientras también se va a privar al barrio de uno de los últimos espacios para tener equipamientos de cultura, deportivos o sanitarios, con la excusa, además, de que no puede haber en todos los barrios, pero siendo este un clarísimo ejemplo de barrio con déficit de servicios. Y, desde luego, porque nos provoca sonrojo oír hablar a concejales de las bondades de la construcción de alta densidad para los demás, pero no aplicarse el cuento para sí. Y, desde luego, también nos trasladan que, al contrario de lo que se afirmó o afirmó la concejala de Urbanismo en el último pleno, el único contacto que ha tenido el Departamento de Urbanismo con la asociación fue el 4 de noviembre, cuando se les citó en el ayuntamiento para asegurarles que sí o sí se iba a construir esa parcela, aunque los vecinos de Ribera sabían que los apartamentos dotacionales no eran el equipamiento comunitario de ámbito local que el Plan General estaba definiendo para ese espacio y, por tanto, pues desde luego mucha participación y mucha transparencia, pero con estos procederes eso se queda solo en eslóganes vacíos. Además, y efectivamente, como ha explicado mi predecesor, nos informan de que ahora el Gobierno municipal va a mostrar complicidad con una nueva propuesta que el Gobierno vasco pretende presentar para construir menos alturas. Y creemos que merece la pena insistir también al Gobierno vasco en que existen claros argumentos en contra, ya que, además de los expuestos, ni siquiera se da la seguridad jurídica que requiere esta inversión pública. A día de hoy, el inútil gasto en el concurso de las torres, que va a ser importante, puede ser solo el comienzo de un despilfarro de gran calado, y todo por puro empecinamiento. En definitiva, hay otros espacios donde los apartamentos dotacionales cumplirían una doble función de regeneración y recuperación de entornos desurbanizados. Y, desde luego, esto contrasta con la elección de Riberas, donde el barrio se encuentra colmatado y rematado conforme al Plan General y a la edificación máxima permitida, que se ve comprometida por la trampa de convertir espacio destinado para servicios al barrio en bloques de viviendas. Desde luego que votaremos otra vez a favor de esta moción y, por supuesto, también votaremos a favor de la enmienda con la que cuenta para que se incida en la construcción de viviendas para edificar expresamente apartamentos tanto para mayores como para jóvenes en otra zona. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, egun on, berriro. El movimiento se demuestra andando y la apuesta por la vivienda pública, construyendo vivienda pública. Puede parecer una obviedad, pero no lo es, y mucho menos viendo lo que está pasando en esta ciudad en los últimos tiempos. El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que dirige Iñaki Arriola, consejero socialista, apuesta en San Sebastián por la vivienda pública, construyendo vivienda pública, en la ciudad que más lo necesita por ser la más cara, la que menos suelo tiene y la que más demandantes de vivienda contabiliza, más de 10.000 en las listas para conseguir un piso, de los cuales más de 4.000 son jóvenes donostiarras. Esa apuesta y ese compromiso se concreta, en este caso, en la construcción de alojamientos dotacionales para jóvenes y mayores en la parcela en la que el Ayuntamiento le ha dicho que tiene que construir en Riberas de Loyola, con todos los parabienes urbanísticos y técnicos. Y esto también puede parecer una obviedad, pero no lo es, porque el Ayuntamiento le ha dicho al Gobierno vasco que tiene que construir ahí, justo ahí, en esa parcela, no en otra, según el convenio firmado entre ambas instituciones. Y es por esa apuesta decidida del Gobierno vasco, por ese compromiso para ofrecer una alternativa real y lo antes posible a las donostiarras y los donostiarras jóvenes y mayores que lo necesitan, que está dispuesto a modificar su primera propuesta y su diseño arquitectónico en favor de un mayor consenso. Reducir alturas para alinear los dos edificios a las alturas ya existentes, de 12 y 7, reservando los bajos para equipamientos públicos. Esa nueva reordenación propuesta por el Gobierno vasco, en la que este grupo municipal y la portavoz que les habla ha tenido algo que ver,
Es un ejercicio de responsabilidad y de defensa de los intereses generales de la ciudadanía donostiarra, de los más de 10.000 personas que esperan un alojamiento en uno de los problemas más graves de la ciudad, la escasez y carestía de la vivienda. Intereses generales que deben ser el objeto prioritario de las instituciones públicas, Gobierno vasco y Ayuntamiento, en nuestra acción política. No veo yo esa misma responsabilidad y defensa de los intereses generales en el acuciante problema de la vivienda en los 3 partidos de la oposición y, lo que es más grave, en 2 de los partidos que se dicen de izquierdas. Lo que en cualquier ciudad tan necesitada de vivienda pública como San Sebastián sería una magnífica noticia, la construcción de 120 apartamentos para jóvenes y mayores, además por parte del Gobierno vasco, no lo es en San Sebastián para los que se definen de izquierda de la izquierda. EH Bildu y Elkarrekin están rechazando, están diciendo no a las operaciones en marcha en nuestra ciudad que podrían dar vivienda a cientos de donostiarras, tanto esta del Gobierno vasco como las 250 viviendas en Añorgachiki promovidas por el Ayuntamiento. Tampoco están de acuerdo algunos vecinos de ambos ámbitos, aunque aparentemente por razones diferentes. Unos por ruido, otros porque les preocupa el euskera. Vecinos que no quieren más vecinos al lado de sus casas y menos si son vecinos de VPO. No en mi patio trasero. Más allá, en otro sitio, igual, pero no junto o frente a mi portal. ¿Con qué derecho, con qué legitimidad unos vecinos niegan el derecho a vivir en una vivienda de VPO a 4.000 jóvenes donostiarras y a otros 6.000 más que están esperando como agua de mayo una vivienda pública? Confío en que las instituciones públicas sigamos defendiendo los intereses generales de los miles de jóvenes y mayores que necesitan un alojamiento digno a precio razonable, por encima de la insolidaridad de algunos otros donostiarras que no deben de tener ni mayores ni jóvenes en sus casas esperando una vivienda. Esos miles de jóvenes y familias están esperando nuestra respuesta y espero que desde el Ayuntamiento de San Sebastián sepamos estar a la altura. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzalearen txanda. Bueno, antes de nada quiero avanzar que votaremos que no, tanto a la moción presentada por el PP como a la enmienda por el Partido Popular, como a la enmienda presentada por EH Bildu y va a ser por 2 razones. La primera es que esa parcela, desde que se realizó ya el proyecto de reparcelación y antes de que se comenzara a construir el barrio de Riberas de Loyola, ya se estableció como una parcela destinada a uso de equipamiento comunitario, lo que daba opción a realizar viviendas dotacionales, algo que creemos que la ciudad necesita, además de que debe tener este tipo de equipamiento para cumplir la legalidad y los estándares urbanísticos. La segunda razón, y contestando al señor Corominas en cuanto a la segunda oportunidad, porque nosotros también, y eso es así, también vemos que el proyecto es desproporcionado y es por lo que llevamos tiempo ya hablando con el Gobierno vasco sobre el devenir de este proyecto. Esa petición, además, se la hemos trasladado, como bien he dicho, al Gobierno vasco y así se lo hemos hecho saber a las y a los vecinos con los que ya nos hemos reunido en varias ocasiones para transmitirles cuál es nuestro creer en este proyecto. Entendemos, y es así, que vamos a seguir trabajando con el Gobierno vasco, por lo que tenemos claro también que la ciudad no puede permitirse el lujo de desaprovechar la oportunidad de crear viviendas dotacionales, sea en este emplazamiento o en otro, y por eso vamos a ver qué alternativas podemos ofrecer para llevar a buen puerto la creación de nuevas viviendas dotacionales, porque así se demanda por la ciudadanía. Creemos que es necesario seguir apostando por la creación de alojamientos dotacionales, tanto para jóvenes como para mayores, y vamos a seguir, lógicamente, y así lo tenemos establecido con el Gobierno vasco, para que se pueda hacer de la mejor manera posible. Y claro que tenemos empatía con la ciudad y con los ciudadanos, pero con todos, con los vecinos, con los que piden alojamientos dotacionales. Claro que tenemos empatía porque la tenemos que tener y sabemos cuál es el problema de la vivienda en esta ciudad, tanto la vivienda pública, y somos la ciudad que más viviendas públicas tiene en propiedad. Eso también algo querrá decir, pero lógicamente, y empatía, lógicamente, con todos los ciudadanos de esta ciudad. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain.
Pues, señores del Gobierno municipal, señores del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, no es un problema de alturas, es un problema de ubicación. Es un problema de ubicación. No se trata de bajar 4 alturas, o 5, o 6. Se trata de si es efectivamente la ubicación adecuada para construir apartamentos dotacionales para jóvenes o mayores. Y la respuesta es que no, no es el lugar adecuado. Señora portavoz del Partido Socialista, usted no está habilitada para dar carnés a la ciudadanía de solidaridad o insolidaridad. Limítese en sus expresiones, de verdad, limítese. Porque, escuchándole a usted, de verdad, lo que llegaba a la reflexión es de cómo se puede hablar con tanta prepotencia. ¿Cómo se puede hablar con tanta prepotencia, precisamente descalificando a la ciudadanía, para la que ustedes y nosotros estamos para servir, no para dar carnés de si solidaridad o insolidaridad? La verdad es que ustedes pretenden plantear esta solución como que es la única posibilidad de resolver el problema de vivienda. Si se está en contra de un proyecto que es un disparate, entonces se está en contra de la vivienda, se está en contra de los y las demandantes de vivienda, se está precisamente entorpeciendo eso. Es decir, si a ustedes mañana, en esas reuniones tan imaginativas que tienen de vez en cuando, se les ocurre construir y diseñar que van a construir sobre la isla un rascacielos de 150 pisos, pues evidentemente, si a alguien se le ocurre decir que está en contra de eso, estará en contra de la vivienda de protección oficial, de dar una solución a todos los demandantes de vivienda. Eso es tomar el pelo, eso es insultar a la ciudadanía. Y eso es lo que están ustedes haciendo cuando están haciendo este tipo de calificaciones, cuando vecinos y vecinas, de forma totalmente razonable, justificando y además, evidentemente, negando o pretendiendo ustedes negar una evidencia que está ahí, que es efectivamente la circunstancia donde se piensa edificar precisamente estos apartamentos para jóvenes, pegados precisamente a uno de los núcleos viarios más importantes de la ciudad, con la importante contaminación acústica que tienen que soportar y, evidentemente, suponiendo a quienes vayan a residir en esas viviendas que tengan que estar condenados a tener la ventana siempre cerrada si no quieren quedarse sordos por la contaminación acústica que sufren. Y, evidentemente, frente a esa situación, ustedes siguen insistiendo. Pero es que no solo siguen insistiendo, es que hasta ahora, durante un tiempo, pensábamos que era el Gobierno vasco el que, con cierta tozudez, estaba empeñado en construir estos apartamentos para jóvenes en la parcela de Riberas de Loyola. Pero la portavoz del Partido Socialista ha dicho que no, que es el Ayuntamiento el que le ha dicho al Gobierno vasco, precisamente, que construya aquí. Es que son ustedes. No, la responsabilidad no la tiene el Gobierno vasco y resulta que el Gobierno vasco quiere construir y no hay que convencerle al Gobierno vasco de que no edifica aquí los apartamentos para jóvenes. No, es que usted está orgullosísima de que efectivamente va a suponer y pretende efectivamente que se construyan estos apartamentos porque ustedes dicen que le han impuesto al Gobierno vasco que construyan esta parcela y no en otras. Y ahora entendemos por qué en el pleno pasado, efectivamente, cuando les decíamos que ofrecieran otras parcelas de alojamientos dotacionales para construir apartamentos, ustedes dijeron que no, porque ustedes están empeñados en fastidiar a los vecinos y vecinas, permitiendo que efectivamente no, imponiendo al Gobierno vasco que solo construya los apartamentos aquí. Y eso, sinceramente, pretende o se podría calificar de alguna forma. Su tozudez, desde luego, es importante. Pero lo que no van, a pesar de su tozudez, lo que no van a conseguir solventar es que es una mala ubicación para construir apartamentos. No estamos en contra de la construcción de apartamentos dotacionales ni para jóvenes ni para mayores. Es más, una y otra vez lo que les estamos demandando es que ofrezcan efectivamente todas las parcelas. Y si no, estamos dispuestos a reunirnos con ustedes y efectivamente a buscar distintas alternativas, porque alternativas las hay. El problema es, ¿ustedes tienen voluntad política? Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Sí, muchas gracias, alcalde. Ricardo, tienes toda razón en prácticamente en todo lo que has dicho. Escuchando a Marisol, pensaba, pero qué grado de desconexión de la realidad. O sea, cómo un representante público puede estar tan absolutamente desconectado de la realidad de su ciudad. Es alucinante. Asumiendo como una verdad, como algo cierto, que son ellos mismos los que han indicado al Gobierno vasco dónde tienen que construir esas viviendas. En un lugar en el que estoy convencido que nadie de los que estamos aquí presentes iríamos a vivir si pudiéramos evitarlo. Yo escuchaba a la señora Garmendia y no sabía si estaba defendiendo al Gobierno vasco o al Ayuntamiento de San Sebastián.
No sabía si estaba defendiendo a sus compañeros del Partido Socialista de Euskadi o a sus vecinos donostiarras. Es que me he quedado absolutamente chocado. Es que, y luego escuchas a la delegada del área, a la representante del Partido Nacionalista Vasco, y asumen ellos que ese es un proyecto mastodóntico, que se tiene que recortar, que se tiene que limitar. El Partido Nacionalista Vasco está muchísimo más cercano a la realidad de lo que está el Partido Socialista. Es alucinante. Y bueno, y luego decir que Bildu y Podemos no son partidos de izquierdas, miedo me da. Miedo me da saber dónde se posiciona el Partido Socialista. Claro, es que, bueno, la intervención de la señora Garmendia hoy en este pleno en relación al caso que nos ocupa, a las torres en Riberas, yo creo que ha sido insultante. No para mí, para los vecinos de Riberas. O sea, porque es que les ha faltado llamarles racistas y xenófobos. Ha sido lo único que les ha faltado. De hecho, algunos de los representantes de los vecinos de Riberas se han levantado, yo me entiendo, que les sangraban los oídos al escuchar sus palabras. Yo, mire, si es necesario, yo le daría un turno de palabra extra para que pidiera perdón. Todavía no reparte usted turnos de palabra. Izteko txanda gobernuak. Bueno, yo sinceramente no voy a hablar mucho en este turno, simplemente decir que me gustaría que bajara el tono de esta discrepancia y tener un debate sosegado sobre este tema, que es lo que me gustaría, porque es lo que creo que merece la ciudad. Pero, hombre, hablan solo del tono de la señora Marisol Garmendia, pero yo he oído aquí cosas como tramposa formulación, derecho a hacer y deshacer. Cualquier urbanista le diría muchas cosas. Yo creo que, bueno, tenemos que medir todos un poco el tono, ¿no? Y yo creo que es un tema que merece un debate sosegado y para eso estamos. Y lo que estamos diciendo, nosotros no estamos apoyando esta moción, no estamos diciendo que vamos a hacer lo que nos dé la real gana, como dicen ustedes, sino que nosotros seguiremos hablando con el Gobierno vasco para poder dar una solución a este asunto, seguir haciendo, lógicamente, viviendas dotacionales. Y ese es nuestro objetivo, porque la ciudad lo demanda. Para eso hay muchos demandantes de vivienda dotacional también. Gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Lehenengo zuzenketa bozkatuko dugu. Zuzenketaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak. Talde Sozialistak, talde Jeltzaleak, ez da onartzen, eta orain mozioa bera aldeko botuak. Aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda aukerarik.